Buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos una presentación del grupo de mecatrónica y es para mí un gusto presentar a uno de mis colegas, el doctor Antonio Hernández Zavala. Voy a dar solamente una reseña breve de su currículum. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Obtuvo la maestría y el doctorado en el CIE del Instituto Politécnico Nacional. Y antes de incorporarse al CICATA, él fue profesor en UPITA, ¿sí? Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus áreas de interés, pues están aquellos aspectos relacionados con la inteligencia artificial, arquitectura de computadoras, circuitos integrados, entre otras cosas. El día de hoy, el doctor Hernández nos hablará de un sistema para monitoreo de contaminación en el aire, denominado Smart Air. Doctor Antonio, pues adelante y bienvenido. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco acerca del proyecto Smart Air, que es un sistema que pues, ya llevamos algo de tiempo desarrollando. El orden de la presentación, vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ver cuál es la propuesta del sistema Smart Air. Posteriormente vamos a ver su arquitectura y al final vamos a hacer una pequeña demostración de los avances que tenemos al momento. Entonces, bueno, primeramente los contaminantes, la contaminación del aire es un tema de interés mundial que repercute directamente a la salud de la población. Y existen diferentes generadores de contaminantes, ¿no? Y principalmente en las ciudades son las grandes cantidades de vehículos y la industria que se encuentra en ellas son los principales generadores de contaminación. Entonces, debido a esto, vemos que las zonas donde hay mayor tráfico, las zonas industriales, tienen mayores niveles de contaminación que en zonas donde, digamos, habitacionales o de baja afluencia vehicular. Entre los gases que existen, bueno, hay algunos contaminantes criterio, y entre estos tenemos el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, y las partículas suspendidas que se refieren a polvos o, bueno, que son de tamaños muy pequeños. En este caso, por ejemplo, PM10 se refiere a partículas menores a 10 micrómetros, a 5 micrómetros, a 2.5 micrómetros o a 1 micrómetro, ¿no? Entonces estamos hablando de polvos o partículas muy pequeñitas. Básicamente esas son los contaminantes que se miden habitualmente, ¿sí? Y bueno, estos se miden de acuerdo a un índice de calidad del aire, en donde se hace un promedio ya sea de 12 o de 24 horas, que se conoce como Nowcast, y a través de ese índice se evalúa de acuerdo a un semáforo que tiene, pues bueno, la misma correspondencia con los valores IMECA dentro en la escala nacional, digamos, donde de 0 a 50 unidades se considera una calidad de aire buena, regular, mala, muy mala, extremadamente mala, ¿no? Dependiendo de cada uno de los contaminantes, bueno, tienen alguna unidad en especial, pero bueno, tienen su correlación hacia esta misma escala, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues bueno, hay acciones donde, bueno, hay recomendaciones para la población, ¿no? Si pueden, por ejemplo, salir a pasear, si mejor se quedan en casa porque se pueden enfermar, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente en el estado de Querétaro existe el Centro de Monitoreo de Calidad del Aire, que cuenta con 5, son 7 estaciones distribuidas en la ciudad. Y bueno, aquí se menciona cuáles gases monitorean y cuáles no. Aquí, bueno, parte de la información que nos presentan ellos, nos presentan información histórica de esta manera, como imágenes que podemos visualizar. Desafortunadamente bueno, en estos días no ha funcionado la página, no pude adquirir la ventana de la información de cada una de las estaciones. Pero es algo muy simple, ¿no? Simplemente
muestran la imagen de la estación con los valores actuales de los contaminantes y la recomendación. Ahora, un sistema un poco más complejo o, bueno, que está más elaborado es este de aquí Air Quality Index de China. ¿Sí? Es decir, este es un sistema que hicieron unos chinos, pero en este sistema están incorporando estaciones, como se puede ver, todas estas banderitas son estaciones que están ubicadas en distintas partes del mundo. Entonces, ahí, bueno, las banderitas las podemos ver con los colores referentes al semáforo que les acabo de mencionar. Y entonces ahí podemos ver cómo están, digamos, a simple vista distribuidos los contaminantes en el mundo. Si damos un acercamiento hacia la parte de México, vamos a ver que en la parte del centro de la ciudad y por acá en algunas ciudades como Guadalajara, Celaya, León, tienen algunas estaciones que están dentro de este sistema. Sin embargo, Querétaro no cuenta con ninguna estación que se pueda, bueno, que esté aportando información hacia este tipo de sistemas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si le damos clic a una estación, en este caso a la de Celaya San Juanico, que es esta amarilla, pues nos da la información de los diferentes contaminantes, bueno, los que mide esa estación, y nos da, normalmente también se maneja variables atmosféricas. Esto porque influyen directamente en las medidas de contaminación. Entonces, bueno, una vez hecha esa introducción, les voy a presentar lo que es el proyecto Smart Air. Este surge prácticamente, bueno, fue un proyecto que ya estábamos llevando a cabo, pero por ahí, bueno, tuvo la oportunidad de contactar a las personas de Vórtice IT, que precisamente por aquí veo que está Bernardo Buitrón, es el director del Vórtice. Bienvenido. Y bueno, ellos tienen una iniciativa que se conoce como TD 2035. Y en esta iniciativa la idea es que Querétaro sea un Smart City de aquí al 2035. Entonces, dentro de esa iniciativa, pues bueno, bien, se encontró que un punto importante era medir los contaminantes debido a que pues, no se cuenta con esa información de manera geográfica, ¿no? Entonces, por esto proponemos la creación de una red de estaciones de medición de bajo costo que permitan generar un mapa interactivo relacionado con la distribución de contaminantes y que nos permita analizar la información para la toma de decisiones ambientales. Ahora, entonces, la tecnología actual y el manejo de los grandes volúmenes de información para toma de decisiones son elementos clave para desarrollar sociedades modernas. Sin embargo, ese mismo crecimiento nos lleva a generar contaminantes en forma desmesurada. Y es importante conocer cuáles son las zonas de mayor generación para poder tomar acciones al respecto, ya sea reubicación de las industrias, multas y sanciones que no se pueden identificar con la infraestructura actual. Entonces, el contar con la tecnología adecuada mediante una red de estaciones interconectadas en un esquema de Internet of Things nos permitirá tener la información oportuna para los diferentes usuarios del sistema. Entonces, el objetivo general tenemos, bueno, precisamente contar con la red de estaciones de monitoreo que nos permitan analizar la información en tiempo real y utilizando tecnologías actuales de comunicaciones, medición y procesamiento. Dentro de los objetivos específicos tenemos desarrollar estaciones de medición de contaminantes de bajo costo, utilizando tecnología basada en microcontroladores de última generación. El siguiente objetivo es contar con un servidor dedicado a almacenar y procesar la información actual e histórica que proviene de las diferentes estaciones, así como atender las peticiones de acceso a la información. El tercer objetivo es que esas estaciones sean instaladas en una red que permita representar de manera gráfica y estadística la información del sistema Smart Air. Y finalmente, es necesario contar con interfaces de usuario para permitir el acceso a la información a los distintos clientes que utilizan esta plataforma. Entonces, ¿cómo está compuesto el sistema Smart Air? Básicamente podemos ver aquí, estos cuadros naranjas son las estaciones de medición que pueden estar ubicadas en cualquier punto. Ahorita básicamente estamos contemplando estas primeras 5 estaciones, ubicar algunas en la zona 0, que se ha definido como la zona de pruebas para este Smart City. Todas estas estaciones van a comunicarse a través de Internet, enviando sus datos hacia un servidor. A su vez, existen diferentes tipos de clientes que igualmente a través de Internet van a poder acceder a los datos que están en el servidor. Y también vamos a tener un servidor en vórtice.
bueno, vamos a tener la información más bien replicada en el servidor de Vórtice. Entonces, les voy a platicar de cada uno de los componentes. Primeramente, las estaciones. Bueno, cada una de estas estaciones se va a encargar, su tarea principal va a ser tomar mediciones y enviarlas al servidor de Cicata, además de que deben permitir tareas de configuración y administración. Entonces, cada una de las estaciones requiere sensores para cada una de las variables que les mencioné, las variables, los contaminantes criterio, de este lado, y de este lado tendríamos las variables ambientales que nos van a permitir correlacionar esos contaminantes criterio. Entonces, una primera estación que está ahorita actualmente en operación es una que tiene 4 sensores de monóxido de carbono. Están estos 4, porque estamos haciendo pruebas con distintos sensores para ver cómo se comportan y al final definir cuáles son los mejores para integrar la arquitectura final de nuestra estación. Entonces, ahorita, bueno, con esa estación de monóxido de carbono podemos ver que en el caso del sensor MQ135 es prácticamente el que mejor se comporta con respecto a la detección de monóxido de carbono. Por otro lado, el MQ2 se comporta mejor, pero para altas concentraciones. A bajas concentraciones no funciona mucho. Entonces, si se quisiera manejar todo el rango, pues habría que usar ambos. Por el lado de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y de ozono, también ya se hizo una investigación donde se determinó que estos sensores, bueno, estamos por adquirir estos sensores y pues bueno, por ende esta estación todavía está en desarrollo. Tenemos otra estación que también está en operación, donde estamos probando los sensores de contadores de partícula. Tenemos estos 4 sensores que se están probando ahí. Básicamente aquí podemos ver de este lado la repetitividad de cada uno de ellos, bueno, cómo se comportan. Y de este lado podemos ver la correlación de uno contra otro, que se comportan de manera muy similar. Por otro lado, también las variables meteorológicas, bueno, tenemos otra estación que estamos en desarrollo, bueno, ya se hizo también el estudio de los sensores, se determinó que estos dos son adecuados, entonces ya los adquirimos, ya están montados, ahorita, bueno, nos falta todavía conectarlo al sistema, pero bueno, está en desarrollo, ¿no? Bueno, para la velocidad y dirección del viento sería una estación como estas que ya están integradas, ¿no? Para el caso del procesamiento, estamos utilizando procesadores. Bueno, las estaciones utilizan procesadores de 32 bits, ya sea Raspberry Pi o SP32. Bueno, hemos hecho experimentos con ambas arquitecturas. Se utiliza Python para programar interfaces, visualizar datos. También se utiliza SQL Server para manejar la base de datos. En cuanto al servidor, el servidor básicamente se encarga de recibir todas las mediciones de todas las estaciones y administrar su almacenamiento en la base de datos. Una vez que la información esté en la base de datos, ya puede procesar las solicitudes de acceso a información de los usuarios, que, bueno, podrán acceder a esta información con sus permisos correspondientes, ¿no? Y aquí mismo en el servidor se encuentra un programa que conocemos como el broker dentro de Internet of Things. Ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Bueno, por el lado de los clientes, tenemos 3 clientes. El primer cliente sería un ciudadano convencional, ¿no? Cualquier persona que puede, digamos, entrar a nuestro sistema, bueno, a descargar la aplicación a su celular para poder visualizar. Aquí sí es muy importante la información actual. Solamente va a poder acceder a esa información y no va a tener acceso a información histórica ni puede hacer consultas específicas. Simplemente va a tener acceso a la información que nosotros le demos, ¿no? Entonces, él nada más, digamos que lo único que vamos a hacer es que se va a registrar con su correo electrónico y va a poder descargar la aplicación, ¿no? Ya con eso ya puede funcionar, ya la puede visualizar. Entonces, de esta manera, en donde esté, la idea es que en donde esté tenga la información de la estación más cercana. Ahora, el segundo tipo de cliente sería un analista.
En este caso, pueden ser los encargados de vigilar la normativa vigente, quienes podrían realizar consultas específicas y de información histórica para realizar toma de decisiones, accediendo igual de manera remota desde cualquier punto. El tercer tipo de cliente usuario de este sistema serían los administradores. En este caso son quienes pueden acceder a detectar fallas, a realizar mantenimiento o diagnóstico del equipo de manera remota. En cuanto a la comunicación, principalmente se utiliza el protocolo TCP/IP, ya que estamos montados sobre Internet. Sin embargo, también, bueno, tenemos ya una dirección fija. Y por otro lado, ocupamos la comunicación MQTT para la parte de Internet of Things, donde cada uno de los sensores publica hacia el, publica hacia el broker. El broker es un intermediario que va a tener el mensaje retenido mientras no cambie. Cuando el mensaje está aquí, cualquier otro usuario puede acceder a él y leerlo, ¿no? En este caso, se pone un ejemplo de temperatura. Aquí el sensor, digamos, publica la temperatura y el cliente lee esa temperatura. La base de datos que estamos utilizando, digamos, como puntos centrales Smart Air, es el sistema. El sistema Smart Air está formado por diferentes estaciones. Aquí tenemos varias estaciones. Cada una de estas estaciones contiene sensores. Contiene varios sensores, bueno, ya les mencioné cuáles son, y cada uno de estos sensores genera medidas, ¿sí? Por otro lado, tenemos, bueno, esta es la parte de la información que se genera con el sistema, y por otro lado tenemos que los administradores o los clientes pueden acceder a la información del sistema Smart Air. Básicamente, de esta manera es como estaría funcionando nuestra base de datos, ¿no? Digamos, la jerarquía de cómo está organizado. Por otro lado, bueno, el último elemento que nos falta de la arquitectura que les presenté era el servidor de Vórtice. Aquí, Vórtice prácticamente va a contener la información de toda la Smart City, que se refiere a luminaria, aguas, electricidad, radiación, etcétera. Toda esa información va a llegar ahí a Vórtice y se va a, bueno, ahí va a existir el frontend para visualizar toda esta información. Aquí podemos ver, digamos que en una Smart City, algunos de los elementos que la componen. Eh, bueno, puede existir elementos prácticamente en todos los ámbitos, en la casa, en las calles, en la energía, en este caso, por aquí tenemos marcado la contaminación del aire, que es parte de una ciudad inteligente, ¿eh? Entonces, bueno, después de esto, vamos a hacer una pequeña demostración del, am, del sistema. Hasta el momento, bueno, son los avances que tenemos al momento. Eh, entonces, en este caso vamos a presentar 4 partes. La estación de monóxido de carbono, que está a cargo de Luis Donaldo Arias. Ok, muy bien, en este caso, pues bueno, Luis Donaldo tiene la estación de monóxido de carbono, donde tiene los 4 sensores, que es el MQ2, MQ7, MQ9 y MQ135. Bueno, aquí se encuentra el dispositivo ya funcionando. De hecho, ya está conectado con el servidor. Y bueno, si se puede alcanzar a ver el escritorio de la computadora, ahorita se está trabajando desde manera remota con la Raspberry. Como se puede apreciar, no se necesita ni un ratón ni un teclado, simplemente una conexión a internet y ya con los dispositivos o los sensores que se van a utilizar y ya de manera remota uno puede modificar el programa o hacer otros ajustes para incluir otros sensores. Los sensores que se utilizaron ahorita están en prueba. Tenemos ahorita utilizando el sensor MQ2, el MQ7, el MQ9 y el MQ135. El MQ2 tiene un rango
funcionalidad según el fabricante de 200 partes por millón a 10.000 partes por millón. El MQ7 a 50 partes por millón a 4.000. El sensor que trabaja de manera correcta para ese tipo de gas es el sensor MQ135, como lo había dicho el doctor, que es de 10 partes por millón a 200 partes por millón, que en este caso se pretende utilizar el sensor MQ135 para partes bajas o en este caso para niveles de partes por millón bajos y para partes altas el MQ2. Muy bien, muchas gracias, Luis. Déjenme mostrarles de este lado. Bueno, aquí tenemos algunas gráficas. Este es una interfaz convencional, digamos que de uso libre, donde para lo único que lo utilizamos es para ver los datos cómo están fluyendo, digamos, y por la jerarquía que les presentamos hace un momento, digamos, el principal es Smart Air. A partir de Smart Air se derivan las estaciones. Tenemos ahorita la estación Luis Donaldo, que es esa precisamente. Nos está entregando la fecha, la ubicación es importante porque aquí Luis Donaldo está en Tlapa de Comonfort Guerrero y desde allá nos está enviando la información de estos sensores. Que bueno, ahorita tenemos algún detalle con el MQ9 y el MQ135, pero bueno, eso lo vamos a resolver, ¿no? Y por otro lado tenemos esta estación de Raúl, que sí está aquí en Querétaro, y es la estación que nos está presentando los sensores de los medidores de partículas. Y aquí podemos ver, visualizar las gráficas así de manera, digamos, fácil, ¿no? Bueno, me gustaría cederle la palabra a Raúl Trejo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Estoy utilizando esta plataforma para enviar los datos con el formato MQTT. Y la estoy usando porque me permite visualizar los datos, todos y cada uno de los datos que he enviado. Por ejemplo, lo creé hace 10 días y dentro de esos 10 días he enviado casi 9,000 datos. Lo mejor es que, bueno, es gratuita. La versión gratuita es limitada, sin embargo, para la aplicación que estamos utilizando es adecuada porque me permite enviar hasta 8,192 datos por día, lo cual es bastante sobrado porque lo ideal es enviar un dato cada minuto en el caso de material particulado, y es lo que estoy haciendo. Estoy enviando datos aquí cada minuto. Y además, al mismo tiempo que se transmite a la plataforma de ThingSpeak, se transmite al servidor de MQTT Explorer. Eso lo hice solo con el formato el protocolo de comunicación MQTT. Ahora bien, como pueden apreciar aquí, el SDS011, uno de los sensores, mostró un comportamiento atípico es decir, se saturó cuando los demás no se saturaron. Es decir, en ese mismo momento, el SDS011 mostró un comportamiento atípico. Sin embargo, en otra ocasión, en este momento me olvidé de la estación y me puse a soldar y por eso mostró un pico. Y bueno, esos son considerados datos atípicos que no van a ayudar en el análisis estadístico de los datos. Entonces lo que hice fue que, bueno, además, por ejemplo, si ahorita yo les comparto este link, si abren este link, ustedes van a poder visualizar esos datos en todo momento. Y lo puedo controlar muy fácilmente. Aquí nada más le pongo share with everyone, o para mantenerlo público, o simplemente lo desactivo y solamente lo voy a poder ver yo. Pero ahorita si abren este link, ustedes van a ser capaces de visualizar estos datos. Y yo aquí mismo lo puedo configurar para que ustedes puedan ver los últimos, bueno, aquí yo lo tengo para los últimos 60 datos, que es de la última hora más o menos. O les puedo mostrar todos los datos, los 8,900, y mostrárselos en un periodo de 1 hora, si le pongo ahí 60, que es como lo tengo aquí. Aquí tengo, por ejemplo, los últimos 8,000 datos en espacios
equidistantes de 1 hora. Y otra cosa que hice fue, ahorita pueden ver la pantalla de Python, de la gráfica. Sí. Ok, bueno. Lo que hice, bueno, aquí como pueden ver, junté los sensores únicamente de las mediciones de PM2.5 porque ya estuve viendo con el doctor y algunos fabricantes utilizan simplemente una estimación para determinar el valor de PM10. Entonces, los datos de PM2.5 son más confiables para analizar. Entonces, aquí en esta gráfica de Python, les estoy mostrando todos los datos de los sensores. Y bueno, como pueden ver, aquí está los datos atípicos de los 3 sensores. Y también los grafiqué con un diagrama de cajas de cada uno. Y bueno, se puede ver que hay muchísimos datos atípicos. Bueno, que en realidad no son muchos, sin embargo sí afectan el análisis estadístico. Y para limpiarlos simplemente utilicé un método de removición de datos atípicos llamado interquantile range, que básicamente determina un valor máximo para cada sensor, bueno, para cada valor de cada gráfica, de cada color, y entonces haces una especie de nivel, que a partir de ese nivel es un dato atípico. Entonces así los removí, y ahora bien, los datos ya se pueden visualizar, bueno, ya son más confiables. Ya, por ejemplo, aquí te dice que el 25% de los datos del SDS 011 está más o menos debajo del 2.6. Aquí se puede ver. Todo esto lo hice en análisis, lo hice en Python. Y bueno, aquí se puede ver más o menos dónde están los datos de cada sensor, la mayoría de los datos, y con sus valores máximos y algunos datos atípicos. Aquí están las correlaciones de todos los sensores. Y aquí son las mismas correlaciones, pero utilicé un método de cálculo, es el Pearson's Correlation, que mide la correlación lineal entre 2 variables. Y bueno, aquí, como nada más estoy midiendo 3 sensores, en cada uno hay dos sensores. No importa si está en el eje X o Y, es lo mismo. Y se puede ver que hay una muy alta correlación entre los sensores, lo cual es muy bueno. Significa que siempre que un dato, que un sensor está detectando un pico, por ejemplo, si prendo un cerillo, los demás también lo van a detectar y más o menos va a ser la misma proporción de aumento de material particulado. Otra gráfica, bueno, es análisis estadístico. Aquí nos dice la probabilidad de un dato, la probabilidad que tiene un dato en caer en un determinado valor. Por ejemplo, en el caso del SDS 011, tiene una muy alta probabilidad, cerca del 17% de ser más o menos 4. Y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, aquí se puede ver que la gran mayoría de los, bueno, la mitad de los datos está debajo de ese valor. Y lo mismo para los otros sensores. Y bueno, básicamente es eso. Sí. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Ahí quedó, doctor. Sí. Ahora la siguiente parte que me gustaría mostrarles es el cliente, el primer cliente que se le corresponde al ciudadano convencional. En este caso, bueno, la primera fase estuvo realizada por Juan Pablo Álvarez y en este caso ahorita lo va a presentar, bueno, lo está continuando Carlos Fernando Soto, quien lo va a presentar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues esta es la interfaz principal. El usuario va a ver un login. Esta aplicación se desarrolló en el framework Flutter, que es de Google, mediante el lenguaje de programación Dart. Bueno, y aquí tenemos el login primero. Entramos. Bueno, como bienvenida, nuestro usuario va a poder ver la información del semáforo, del Air Quality Index. Aquí tenemos información de los distintos colores del semáforo.
Acá arriba tenemos información para los distintos grupos, por ejemplo, aquí personas saludables, en las distintas medidas, las recomendaciones que se les da para personas embarazadas y para personas con enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades cardíacas. Tenemos la información de los distintos colores del semáforo. Después, en esta parte de estaciones, mi compañero, el que maneja la base de datos, crea un servicio web al cual yo hago peticiones GET mediante HTTP y me devuelven información de las estaciones o de los sensores en un formato JSON, el cual se procesa toda esa información dentro de la aplicación para dar como resultado esto. Aquí tenemos información de las estaciones. Tenemos 4 estaciones, tenemos su nombre, dónde se ubica y su geolocalización. Y una vez que entramos a la estación, aquí podemos ver nuestra AQI, el Air Quality Index, su medida, y la información de las partículas suspendidas. Y la última fecha en la que se actualizó esa información y la hora. Y pues en esta parte tenemos la cuenta del usuario. Ahorita se muestra una información muy básica sobre su correo. Y eso sería todo de la aplicación. Muchas gracias, Carlos. Entonces, ya finalmente la última parte que me gustaría mostrarles es la parte del servidor, donde estuvo trabajando Juan Pablo López y ahorita le está continuando Fernando Bocanegra. Buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar la parte de servidor. Bueno, pues principalmente, como ya han mencionado mis compañeros, los datos son recibidos mediante MQTT. Aquí un programa hecho en Visual Code hace que estos datos que están recibidos sean almacenados en nuestro servidor que está manejado por SQL Server. Aquí se almacenan todo desde la estación, como están viendo aquí abajo, hasta las medidas que se han guardado. Los sensores también son guardados aquí, toda la información, incluso la de los clientes, solamente que la de los clientes todavía no ha habido ningún registro. Actualmente se está trabajando en un administrador de datos de la base que tenemos, en la cual se pueden editar las entradas que se han realizado. Por ejemplo, aquí el nombre de sensores PM1 tiene un mínimo y un máximo y pues con este botón se podría editar, solamente que todavía está en proceso. Con Ngrok, un programa que crea un túnel, puedo mandar datos a cualquiera que tenga la URL, que fue la que acaba de adquirir el doctor, que es smartair.ngrok.io. Con esa, mi compañero que está realizando la parte del cliente puede recibir los datos que yo tengo almacenados aquí para que sean mostrados al cliente final. Y pues eso es todo lo que ahorita se está haciendo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Entonces, bueno, en este proyecto pues, nos han apoyado varios estudiantes, han participado en distintas etapas, en distintas partes. Como pueden ver, es algo extenso y sí requiere pues, mucho trabajo, ¿no? Básicamente. Entonces, los avances que tenemos hasta ahorita, pues bueno, son, en sí los datos que tenemos todavía no son así como datos muy ya continuos, sino son datos que están pausados, ¿no? Digamos, van de algún experimento que se hace en algún momento, luego se hace en otro experimento en otro momento. Todavía no están funcionando de manera continua. Entonces, ahorita todavía estamos en la etapa de experimentación. Lo siguiente sí es, pues bueno, al concluir esto, pues ya tener una estación final, digamos un prototipo ya final para que ese se pueda replicar y ya se pueda estar instalando y tomar medidas de todas las variables en todos los puntos que se instalen. Entonces, la perspectiva que se tiene aquí
que es pues lograr instalar una red de estaciones que nosotros mismos desarrollamos y estas ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes. Entonces, aquí nosotros nada más vamos a poner la tecnología y darle el mantenimiento cuando se descomponga y que ellos lo utilicen de la mejor manera, ¿no? Entonces, en este caso se pretende lograr un acuerdo con la CEDESU y con el CENCAC. Y entonces, bueno, otro punto importante es que este proyecto también puede facilitar el proyecto de cumplimiento, bueno, el cumplimiento de las normas de emisión vigentes para la industria del parque vehicular. Y pues bueno, el hecho de contar con estaciones de bajo costo nos puede dar pie a contar con estaciones móviles para efectos de certificación. Bueno, eso sería todo de nuestra parte de la presentación. Yo creo que vamos a pasar a una serie de preguntas. No sé, Luis Miguel. Sí, gracias, doctor Antonio. Gracias por su presentación y me voy a permitir leer algunas preguntas que nos han llegado. Alejandro Gómez, ¿se considera la posibilidad de obtener una predicción para los ciudadanos en ciertas ventanas de tiempo? Mi comentario se basa en la comparación con la aplicación de Google Weather, donde se presenta información actual y de pronóstico de 1 hasta 10 días. Gracias. Sí, Alejandro, pues bueno, ahora sí que el sistema se llama Smart Air, pero como podrás notar, ahorita todavía no tiene nada de Smart. Ahorita simplemente estamos adquiriendo todos los datos. Bueno, estamos haciendo las estaciones que generar todos esos datos y una vez que tengamos los datos, sí, precisamente hay que aplicar algoritmos que nos ayuden tanto a predecir, bueno, más que nada a predecir el comportamiento, ¿no? A futuro. No sé, bueno, ya en ese momento ya veremos qué tanto podemos predecir hacia adelante, pero sí, sí está contemplado, por un lado. Y bueno, veo que también tienes por ahí, de una vez aprovechando, él mismo hizo otra pregunta de, sí, bueno, ya no sé si, ya tenemos la dirección real, la dirección, pues bueno, ya está contratado un dominio y ahí es donde estamos trabajando. Gracias. Gracias, doctor. Iván Domínguez, ¿bajo qué criterios se determinaron o se determinarán el número de estaciones de monitoreo, su ubicación geográfica y el tipo de sensores de cada estación? Los sensores que utilizarán deberán contar con algún certificado de calibración emitido por la EMA o alguna otra. Sí, Iván, pues básicamente, pues sí, tenemos que, bueno, la primera parte, digamos, para determinar el número de estaciones y su localización geográfica, ahí nos tenemos que apoyar de algunas otras personas que sepan un poco más de esto que nosotros. En algún momento nos está apoyando también la doctora Marlene. Sin embargo, pues como les comentaba, las personas del CEMCAC pudieran ser los más adecuados para que nos indiquen ya al final dónde quieren estaciones, ¿no? Eso si les parece adecuado el proyecto, ¿no? Ahorita de primera instancia, pues se pretenden ubicar en la zona cero, que es Ciudad Maderas, aquí a la entrada de Querétaro, ¿no? Ahí hay una parte donde se pretende, bueno, donde está instalado Vórtice, las oficinas de Vórtice, y ahí a los alrededores es donde se pretende hacer el demo de Smart City. En cuanto al tipo de sensores para cada estación, pues bueno, eso ya estuvimos realizando la investigación. Hay muchísimos sensores para cada variable. Sin embargo, pues sí nos interesa que sean algunos que tengan buena resolución, que se puedan usar en exteriores y que duren pues un tiempo razonable. En casi la mayoría duran 2 años y se tienen que reemplazar prácticamente, ¿no? Porque se llenan de polvo. En cuanto a los certificados, sí vamos a buscar, ahorita estamos, bueno, una vez que ya estén funcionando bien estas estaciones, ya no falta mucho, ya prácticamente ya tenemos, digamos, el caso de partículas y el caso de monóxido de carbono, esos ya están prácticamente, pues sí, para ir a calibrarlos, ¿no? A validarlos de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a investigar esa parte. Gracias, doctor. También Iván Domínguez nos pregunta qué tipo de análisis estadístico tiene planeado aplicar
en los datos de las estaciones de monitoreo. Y ahí en ese caso ya vamos a dejarlo a los expertos en análisis del clima. Entonces ahorita por lo pronto podemos hacer series de tiempo, pronósticos, pero sobre las mismas series de tiempo, pero no tenemos así exactamente cuáles son los análisis que ellos necesitarían para un análisis ya más profundo, digamos, a un análisis así superficial, bueno, no superficial, sino el más básico, se ocupa el nowcast para todas las variables, ¿no? Digamos, y ese es el valor que se da de primera instancia el cálculo de la contaminación. Pues muchas gracias, doctor Antonio. Serían las preguntas y agradecemos sus comentarios. Bueno, pues al contrario, muchísimas gracias a todos por la atención y por la invitación para estar aquí con ustedes. Bien. Bueno, pues igual a nombre del CICATA te damos las gracias por esta plática. Desafortunadamente no es muy común tener un colega que nos esté presentando, digamos, información o experimentos actuales y reales, lo cual siempre es un placer y es un gusto porque se entera uno realmente de cómo van las cosas. Los felicito por el grado de avance que llevan y bueno, pues me imagino que más adelante ya nos darán una charla cuando esté el sistema funcionando. Gracias por la charla y gracias a todos por su atención y entonces si no hay más preguntas, los emplazo para la siguiente semana. Buenas tardes a todos y hasta luego.